Buenos días, estimados estudiantes, a esta nueva clase de contabilidad general de la semana 17. Y nos trae en esta semana el tema principal de documentos comerciales y su clasificación. ¿Okay? Tenemos aquí una imagen ilustrativa donde nos muestra los documentos mercantiles o comerciales que se dividen en dos grandes grupos o secciones, por decirlo así. Uno son aquellos que son negociables y los otros que son no negociables. Dentro de los negociables tenemos los principales, que son la letra de cambio, pagaré o cheque, estos tres de aquí. Y los no negociables, pues tenemos la factura, los recibos, los vales, nota de remisión o remisión, guía de remisión, notas de abono, crédito, etc. ¿Ok? Los iremos viendo de a poco cada uno de ellos. Pero básicamente, ¿qué son los documentos negociables? Son aquellos que vienen a completar la actividad comercial. Generalmente se emplean para cancelar una deuda, garantizar una obligación y financiar una obra. Su redacción está sujeta a ciertas formalidades legales que requieren estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. Estos son, tenemos aquí, cheque, letra de cambio, pagaré, hipotecas, bonos, acciones, certificado de depósitos, entre otros. Eso significa, chicos, que si ustedes vieran esto de aquí, ustedes vieran allí estos documentos o estos tipos de documentos, pueden tener seguridad de que estos son negociables. Profesor, ¿pero por qué son negociables? Son negociables porque estos documentos pueden convertirse en efectivo, a pesar de que son documentos o un papel que representa un valor monetario a través de un documento. Ese documento puede convertirse en efectivo al momento de su presentación. Tenemos un ejemplo, el cheque. El cheque, cuando se presenta, el cheque va al banco a cobrarlo. ¿Y qué pasa? Es un documento que representa valor, pero ese documento, cuando lo presenta, si todo está en orden y legalmente para poder ser cobrado, eso significa que ese documento, que es el cheque, se va a convertir en efectivo, porque usted va a entregar ese documento y el banco en la caja le va a entregar a usted dinero. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con los bonos, con las acciones, los certificados de depósito. ¿Ok? Pero iremos viendo poco a poco los que mayormente se utilizan en nuestro ámbito comercial y cómo se llenan estos documentos. ¿Okay? Para ello, vamos a ver, en primer lugar, el cheque. Es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe, que le permite cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. Es decir, vamos a decir que la persona A y la persona B. La persona A emite un cheque. Eso significa que le entrega un cheque en forma de pago a la persona B. ¿Ok? Le entrega un cheque para que pueda ser cobrado la persona B. Cuando la persona B, mejor, vamos a ponerle nombre. Vamos a decir Pedro y Pablo. Pedro le emite un cheque a Pablo, y cuando Pablo va a acercarse a cobrar ese cheque al banco, la cuenta de Pedro tiene que tener fondos, debe tener fondos para poder cobrar ese cheque. Es decir, que si el cheque es de $100, Pedro debe tener por lo menos en su cuenta $100 para poder cobrar ese cheque. ¿Ok? Debe de tener fondos. Si no ocurre esto, no tiene fondos para pagar, y cuando va a cobrar Pablo ese cheque, eso significa que no tiene fondos la cuenta, y ese cheque le va a rebotar. Eso es lo que comúnmente le llama rebotó el cheque, porque no tenía fondos, ¿ok? Para poder sustentar lo que prescribía el documento. ¿De acuerdo? Entonces debería tener ese fondo. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo del cheque, ¿ok? Ya veremos en detalle cómo está compuesto el cheque, ¿ok? Vamos a verlo ya mismo dentro de un momento, ¿ok? Listo.
Ahora, ¿qué personas intervienen en el cheque? Tenemos tres. Veamos, el librado o girado. ¿Quién es el librado o girado? Es la entidad financiera, en otras palabras, el banco, que provee al liberador del cheque y en la cual este tiene abierta una cuenta para hacer frente al pago de las obligaciones que contraiga en virtud de dicho documento mercantil. ¿Okay? El banco es el que tiene la potestad de poder autorizar el pago a través de su ventanilla, siempre y cuando esta persona que es el girado, el banco, obviamente pueda hacerlo siempre y cuando la persona dueña de la cuenta tenga dinero y fondos, ¿no? Es la persona encargada de hacer este pago a la persona que va a cobrar ese cheque. Girado es el banco, ¿ok? Girado es la institución financiera. Veamos ahora el librador o el girador. Es la persona física o jurídica que se compromete a cumplir la obligación de pago contenida en el cheque. Es por tanto el deudor. En otras palabras, el dueño de la cuenta bancaria. ¿Ok? El dueño de la cuenta bancaria que ha emitido el cheque. ¿Se acuerdan el ejemplo de Pedro y Pablo? Pedro, en este caso, sería el girador. ¿De acuerdo? Pedro sería el girador, el que entrega el cheque y a quien se le va a retirar el dinero, a quien se le va a disminuir de la cuenta bancaria cuando cobre Pablo, ¿no? Entonces ese sería el girador, la persona física o jurídica que se compromete a cumplir con esa obligación que está prescrita en el cheque, y es el deudor, o sea, el que va a pagar, ¿de acuerdo? Y la otra persona que interviene es el beneficiario, también llamado como tomador o tenedor del cheque, o sea, la persona que posee el documento, que lo tiene, ¿ok? Cuando se le entrega, que tiene en su poder el cheque y por tanto la persona a la que corresponde percibir su importe. Es decir, que el beneficiario es la persona que recibe el cheque y el beneficiario que va a ir a cobrar al banco o girado el cheque, ¿ok? A través de la cuenta del girador, ¿ok? O dueño de la cuenta, ¿sí? 3. Girado es la institución financiera o el banco, por ejemplo, Banco Pacífico, Banco Pichincha, Banco Machala, etcétera, etcétera, etcétera. O las cooperativas de ahorro también y crédito, ¿no? También estamos hablando de ellas. También tenemos como girador a la persona dueña de la cuenta bancaria a la cual se le va a cobrar ese cheque, ¿no? Y tercero, el beneficiario, la persona que recibe el cheque, y esa persona es la que va a cobrar el cheque cuando se acerque al banco a presentar ese documento. ¿Okay? Ahí están las tres personas que intervienen en el cheque. ¿Qué características tiene el cheque? Dentro de los principales tenemos que los cheques caducan, es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se pueden retirar los fondos. Luego de esa fecha límite el cheque pierde validez, aunque no por ello el beneficiario pierde el dinero que debe cobrar. Puede coordinar con el librador para que éste le realice un nuevo cheque y definir una fecha de cobro, ¿no? Eso significa, chicos, que esos cheques tienen una fecha de caducidad. Cuando caduca el cheque, así como los documentos, como la factura, nota de venta, que ya vimos que tienen un periodo de tiempo para usarlo, si ya caduca ya no pueden utilizarse, no tiene validez económica. Asimismo los cheques tienen una fecha de vencimiento y cuando estos caducan ya no pueden ser cobrados o pueden ser emitidos tampoco por el girador, ¿ok? El dueño de la cuenta ya no puede emitir esos cheques caducados, ¿ya? Otra característica es que los cheques son pagaderos a la vista, es decir, que deben pagarse en el momento que se presenten. Lo que decíamos anteriormente, cuando tiene el cheque y se acerca al banco, el banco debe de pagar siempre y cuando tenga fondos, ¿ok? Se puede hacer depósito a la vista, ¿no? El pago a la vista, siempre y cuando este se realice dentro de los plazos legales, ¿ok? Lo que mencionábamos. El beneficiario del cheque puede canjearlo por dinero o depositarlo en su propia cuenta. Vamos a decir que Pablo no quiere cobrar su dinero, sino que él quiere depositarlo en su cuenta bancaria. ¿Qué es lo que debe hacer? Entregar el cheque al banco con otra papeleta que se llama papeleta de depósito, con los datos de Pablo, con su número de cuenta, el valor que va a depositar y junto con el cheque. Entonces Pablo no se va a ir del banco con su dinero, sino que ese dinero que representa valor a través del cheque
va a ir reflejado a la cuenta bancaria de Pablo. ¿Ok? Él va a depositar ese cheque, no es que lo cobra, sino que ahí mismo lo deja y esa plata pasa directamente a la cuenta de Pablo. ¿Ok? Puede depositarlo. En algunas ocasiones la persona que recibe el cheque también puede endosarlo. Esto significa que cede los derechos del cheque para que otra persona o empresa lo pueda cobrar. Para hacerlo debe firmarlo en el dorso. Ya vamos a ver esta parte, chicos. Eso significa, chicos, que la persona que tiene el cheque, si no puede cobrarlo por A, B, C motivo y necesita cobrarlo, él puede enviar a otra persona a cobrar ese cheque, siempre y cuando lo firme en la parte de atrás que se llama el endoso. La acción de endosar es de otorgar el derecho de cobro de ese cheque a otra persona o a un tercero, ¿de acuerdo? A un tercero. Entonces, eso significa, chicos, que Pablo, si quiere y él no puede cobrar, pero quiere pedirle a otra persona, a su hermano, a su tío, tendrá que hacerlo poniendo el nombre en la parte de atrás. Ya les voy a presentar aquí. En la parte posterior del cheque, algo se presenta así: endoso, y dice endoso a, es decir, derecho a quién le doy ese derecho de que cobre. Yo voy a poner aquí a Ana Guerrero, ¿sí? Y aquí va mi firma del endosante. O sea, en este caso, si el cheque sería a mí, entonces aquí sería mi firma, Nelson Guerrero. Yo autorizo a Ana Guerrero que cobre, ¿ok? Esta es mi firma que yo autorizo a Ana Guerrero que cobre. Más abajo tenemos el espacio que debe firmar la persona que cobra, en este caso Ana Guerrero, porque ya le di el poder de cobro o la autorización para que ella cobre. Entonces ella viene y firma aquí con su número de cédula, lo pone abajo, ¿ok? Y va a firmar aquí. Entonces ya una vez hecho el endoso, ella puede cobrar ese cheque por mí, y luego de eso puede ser que yo lo haya querido dar como en forma de pago hacia Anita, porque puedo hacer eso a través del endoso, o puedo pedirle que cobre y que después me dé el dinero. O sea, todo esto puede ocurrir a través del endoso, ¿sí? Entonces, para estar un poquito más claro acerca de esto. Ahora, todo aquello relacionado con la operatividad de los cheques, como los plazos para su cobro, los tipos de cheques o los requisitos que estos deben contener para ser válidos, varían en cada país y se encuentran regulados por la ley. En este caso, de la Superintendencia de Banco, la ley de cheques, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, dudas o inquietudes con respecto a lo que hemos visto a las características del cheque. Si algo no se ha entendido, no se ha comprendido, por favor, me avisan en este momento. ¿No? ¿Todo está claro? Vamos para adelante. Ahora tenemos la parte del cheque: el nombre de la entidad bancaria que realizó el pago, la fecha de emisión, la palabra cheque que debe estar escrita en el documento, ya lo vamos a ver con un ejemplo, el nombre del beneficiario. Si este no se especifica, el cheque se considera como al portador, ¿no? La suma de dinero que debe pagar, del tipo de moneda, el número de orden impreso en el documento del cheque y el nombre y la firma del librador, en este caso del que gira el cheque, ¿no? El dueño de la cuenta. Veamos esto aquí, ¿ok? Tenemos aquí, mis estimados estudiantes, un ejemplo de cheque, ¿ok? Tenemos un ejemplo de cheque y aquí tenemos, por ejemplo, el nombre del banco, ¿ok? Aquí está el nombre del banco, que ese es el girado. ¿Sí ven? Tengo aquí, es el girado o librado, ¿ya? El nombre del banco, en este caso Banco del Pacífico. La palabra cheque debe estar escrita en el documento. ¿Dónde? Aquí está, cheque nacional pagadero en cualquier oficina del país. Aquí está, cheque, ¿ok? El número de la cuenta corriente, aquí debe estar el número de la cuenta corriente. Debe estar también impreso el número del documento, es decir, qué número de documento es, su numeración. El cheque 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. ¿Ok? El nombre del beneficiario, aquí debe de estar donde dice páguese a la orden de, aquí debe de ir el número del beneficiario, ¿no? El nombre del beneficiario. La cantidad, a ver, tenemos aquí la suma de dinero a pagar y el tipo de moneda.
Entonces aquí lo voy a escribir en letras. Y cuando ya no tenga más que escribir, yo voy a trazar una raya. Si se dan cuenta, aquí tengo una raya con rojo hasta acá, ¿sí? Porque puede ser sujeta o puede ocasionar que la gente pueda escribir otra cantidad adicional a la que ya está aquí escrita, ¿de acuerdo? Entonces por eso normalmente se trazan las rayitas aquí para que ya no haya nadie que escriba nada sobre ese documento. Así como está escrito en letras, se debe escribir el valor en números con la moneda, ¿verdad? En dólares en este caso, en moneda de nuestro país. Luego tenemos el nombre, el lugar y la fecha de emisión. Tenemos el lugar, la ciudad, vamos a decir que este es en Quito, y la fecha debe de estar escrita específicamente de esta forma según la ley de cheques, estimados estudiantes, por favor. Debe de estar en este orden, en el año, luego el mes y luego el día, ¿ok? Debe de estar escrita el año, mes y día en ese formato. No puede ser otro formato, chicos, ¿ok? Listo. Y finalmente tenemos la firma del girador o el librado, la persona dueña de la cuenta, ¿no? Tenemos el nombre y la firma del librador. En este caso sería Carlos Ponce. Ya vamos a ver este ejemplo con los datos que tenemos aquí dentro de unos momentos cuando veamos el tipo de cheque, ¿no? Ok, ya tenemos las partes del cheque, ya tenemos el endoso. Aquí hay unos tipos de endoso. El endoso en blanco. ¿Cuándo se da el endoso blanco? Recuerden que el endoso es el otorgamiento del derecho de cobro del cheque a otra persona o a una empresa, ¿ok? El derecho de cobro, yo cedo mis derechos de cobro para otra persona, ¿de acuerdo? Eso significa endoso. Y el endoso se puede dar como el endoso en blanco. Cuando el destinatario del cheque firma su nombre en la parte posterior del cheque, en la parte de atrás, se recuerdan que ya vimos un ejemplo. Una vez que el cheque es firmado, puede ser utilizado de manera similar al dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces en la parte de atrás, el cheque en blanco, ¿verdad? El endoso en blanco, cuando el que va a cobrar el cheque firma su nombre atrás y lo puede cobrar inmediatamente, ¿ya? Esa es en blanco, se lo entregan en blanco, ¿ya? Ahora, el endoso restrictivo especifica la forma en que un cheque puede ser negociado. La forma más común del endoso restrictivo es solo para depósito, es decir, que ese cheque debe ser solamente depositado, lo que hace que un cheque no pueda ser cobrado. No lo puedes cobrar, simple y llanamente debes depositarlo en una cuenta bancaria. El endoso condicional, el endosante, o sea, el dueño de la cuenta bancaria que emite el cheque, que entrega el cheque, utiliza un endoso condicional para especificar una condición que debe cumplirse antes de que el cheque pueda ser cobrado. ¿Cuál es esa condición? Las instituciones generalmente no aceptan los cheques endosados condicionalmente porque no hay manera de verificar si la condición se ha cumplido, ¿ok? Entonces esto es subjetivo, casi no se practica en nuestro medio económico. El endoso especial. La persona que recibe el cheque utiliza el endoso especial para entregar los fondos a otra persona, ¿ok? Entrega los fondos, o sea, recibe los fondos pero para otra persona. Ese lo entrega a otra persona. El endoso calificado, la persona que negocia el cheque utiliza un endoso calificado para tratar de eliminar cualquier responsabilidad de que el cheque sea devuelto por fondos insuficientes, lo que mencionábamos al inicio, ¿se recuerdan? Escribiendo sin recurso después de su firma. Los bancos no aceptan este tipo de endoso porque los depositantes siempre son financieramente responsables de los depósitos insuficientes. Es decir, que si una persona va a cobrar el cheque a quien le han endosado, ¿verdad? Le han dado el poder de cobro, pero si está con esta parte que dice sin recurso, si falta algo, el depositante debe de hacerse responsable de esa parte insuficiente. Por lo tanto, tampoco es algo que se ve comúnmente en nuestro medio. Simple y llanamente se ve un cheque en blanco, o puede que no esté el nombre de aquí, o sea, no esté esto, ¿ok? Y no esté el nombre, ¿verdad? Aquí, sino que esto está en blanco y lo de acá también, ¿sí? Todo esto está en blanco, ya, todo esto puede estar en blanco, ¿sí? Esto
en la parte, así aparecen en la parte de atrás los cheques, donde aquí se puede comenzar a llenar, ¿de acuerdo? Si yo voy a cobrar, inmediatamente pongo mi número de cédula y mi firma, si a mí me entregan el cheque. Pero si yo quiero que otra persona cobre, yo voy a hacer el endosante, yo voy a firmar aquí porque el cheque está a mi nombre, pero quiero que alguien adicional me lo cobre. Entonces yo firmo aquí, pongo mi número de cédula y acá va a poner el nombre de la persona que va a cobrar mi cheque, y esa persona nueva que va a cobrar el cheque va a firmar aquí y va a poner su número de cédula. ¿Ok? Entonces esa es la dinámica del endoso, ¿ya? Para tener más claro. Tenemos clase de cheque. Ahora sí, vamos a ver, chicos, el cheque al portador. El cheque al portador tiene las siguientes características. No están tachadas las expresiones al portador, es decir, aquí en esta parte que dice al portador no está tachada, ¿ok? Ni la palabra a la orden, o sea, páguese a la orden de. Entonces no está tachado esto que está aquí, si ven, esta partecita que está aquí no está tachada, ni la parte que dice al portador. Esa es una de las características. Otro, que es transferible a un tercero sin necesidad de endosarlo, es decir, que no tiene el nombre del beneficiario. Es un cheque al portador, es decir, el dueño de la cuenta emite un cheque para que lo cobre cualquier persona. Por decir, vamos a decir que en la empresa hay en una empresa automotriz y dicen, bueno, la persona que vende un carro hoy va a tener un valor por su venta de $200 solamente por haber vendido un carro hoy día mismo. Entonces los vendedores procuran vender, y el que vende le van a entregar esos $200, pero ya deja firmado el cheque el dueño de la empresa y no pone ningún nombre. Aquí pone los $200, la cantidad escrita, la fecha que lo va a cobrar y lo firma, pero aquí no pone ningún nombre. Eso significa que el vendedor, cualquiera que sea que gane y venda ese carro, el primero que venda va a escribir aquí su nombre porque es el que ganó, ¿de acuerdo? Se ganó ese cheque y que lo va a recibir. O también puede decir que yo soy, vamos a decir, el padre de familia, y que yo quiero que uno de mis familiares cobre el cheque para que pueda tener dinero. Entonces lo entrego en blanco, o sea, lo entrego al portador. Lleno todo, firmo, fecha, cantidad, pero aquí no pongo ningún nombre. Cualquier persona puede venir y poner su nombre y a la vuelta lo puede firmar y cobrar en el respectivo banco sin ningún problema. Ese es el cheque al portador. Es al portador porque cualquier persona que lo porte, que lo tenga, lo puede poner su nombre y su firma atrás y cobrarlo. ¿Por qué? Porque ya está lleno todo lo demás. Fecha, cantidad y la firma, lo más importante, del dueño de la cuenta bancaria. ¿Ok? Tercero, el banco debe pagarlo a la persona que lo presente a cobro, asumiendo que la cuenta tenga fondo. El portador debe acreditar su identidad con la respectiva cédula de identidad. Es decir, toda persona que vaya a cobrar un cheque debe de presentar su identificación de la cédula de ciudadanía. Debe presentarlo sí o sí. ¿Ok? Ahora tenemos el cheque a la orden. Veamos el ejemplo. Este es un cheque al portador. Aquí tengo el nombre, ¿ve? Aquí tengo el nombre del portador, ¿sí ven? Tenemos aquí, al portador. Ahora, tengo los datos, tengo el nombre del girado, el girador, ¿ok? Tengo aquí, el girado es el Banco del Pacífico, el girador es el señor ingeniero Carlos Ponce, la cantidad de $5.900 y lugar y fecha en Quito el 20 de julio del 2020, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo aquí el cheque. Pongo el nombre del banco, aunque eso ya viene preimpreso, pero para hacer el ejercicio, tengo aquí el nombre del banco, Banco del Pacífico, el girador, el dueño de la cuenta bancaria, el señor Carlos Ponce, me firma aquí. Ok, mira, aquí está la firma, el nombre de él, y pongo la cantidad en letras y en número. Aquí está, $5.900 y en letras, $5.900. La ciudad es Quito. Y la fecha, recuerden, año, mes y día, tengo aquí el 20 de julio 2020, julio 7, el mes, el séptimo mes, y 20 el día, ¿no? Aquí está la prescripción, año, mes y día. Entonces,
Miren que no tengo aquí a nadie que cobre, ¿ok? No tengo aquí ningún nombre. Y esa es una de las características principales que tiene el cheque aportador. Otra cosa es que no tiene tachada la palabra a la orden de y tampoco o al portador. No están tachados. ¿Ok? Si estuvieran tachados ya no sería al portador. ¿De acuerdo? Y debe de ir una persona aquí necesariamente que vaya a cobrar. Es decir, si el Carlos Ponce emite este cheque, lo emite para que cualquier persona lo cobra, inclusive usted podría cobrarlo, ¿ok? Una persona puede ir a cobrar ese cheque en ese momento. ¿Por qué? Porque es al portador. Cualquier persona que lo tenga pone su nombre aquí. Es más, yo quiero cobrarlo, pongo mi nombre aquí, ¿ok? Nelson Guerrero, ¿ok? Y en la parte de atrás yo voy a firmar aquí ¿cómo va a estar llena la parte de atrás? De esta forma, donde en la parte que dice espacio para depositante, si es que se deposita, o la persona que cobra, yo lo quiero cobrar, entonces yo voy a poner aquí mi firma, ¿ok? Voy a poner aquí Nelson Guerrero y esa es mi firma y voy y lo cobro, ¿ya? Porque es al portador, yo lo encontré o a mí me lo dieron, entonces yo lo puedo ir a cobrar, ¿de acuerdo? Entonces este es el ejemplo del cheque al portador. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Pregunta sobre este cheque, este tipo de cheque. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? De esa forma se llena un cheque al portador y esto es lo que ustedes van a hacer después, ¿ya? Vamos al segundo. Tenemos el cheque a la orden y tiene estas características, ¿ok? Si se dan cuenta, este cheque está lleno totalmente, tiene el nombre del beneficiario, pero la palabra al portador está tachada. Veamos las características. Lleva el nombre del beneficiario escrito en el cheque. Si ven, aquí está el nombre del beneficiario. El banco te pediría que presentes la cédula de identificación, ¿ok? Puedes transferirlo también a otra persona o endosarlo. Y lleva tachada la expresión al portador. Si ven, aquí está. Este es el cheque a la orden, ¿ok? Esta persona lo debe cobrar o lo puede cobrar. Inclusive lo puede endosar. Este tipo de cheque, la persona puede endosarlo. Mire, ¿ve? Puede endosar ese cheque. ¿Sí ven? Lo puede endosar. Puede transferir el poder de cobro a otra persona. ¿Sí? Veamos. Ahora, el cheque nominativo. La diferencia entre este cheque y el anterior es que lleva tachada la parte a la orden de y al portador. Si se dan cuenta, aquí está rayado, está tachado. Y cuando eso ocurre, este cheque tiene la siguiente característica. Solo y únicamente ese cheque podrá ser cobrado por la persona que está aquí como beneficiaria. ¿Ok? Miren lo que dice las características. Es un cheque destinado exclusivamente para el beneficiario nombrado en el cheque. Solo y únicamente para esta persona que está aquí. No es transferible a terceros excepto al mismo banco que ejecuta el proceso de cobranza, valor en cobro para ser depositado en mi cuenta corriente. Se han tachado las palabras al portador y a la orden. Significa que, chicos, el cheque nominativo no puede endosarse. Siempre debe de cobrarlo la persona que está aquí como beneficiaria, ¿ok? Siempre debe cobrarlo esta persona de aquí. Ese es el nominativo. El cheque cruzado es un cheque, el cheque nominativo. Veamos el ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si ven, aquí están los datos, el girador, el beneficiario y el girado, con los respectivos valores y fecha. Y vemos aquí, está tachado a la orden de, está tachado al portador y necesariamente lo debe cobrar Marcos Ramos, que es el beneficiario. Miren, el beneficiario es Marcos Ramos, ¿ok? Y esa persona es la que debe cobrar ese cheque. Entonces nadie más lo puede cobrar. Aquí está el valor en cantidad de números, 8.800. Y en letras también está inscrito, ¿no? Está la ciudad donde lo cobra, donde lo emite, perdón. Y la fecha, ¿no? Año, mes y día, recuerden. Y el nombre del dueño de la cuenta o el girador, en este caso la doctora Laura Rosado, ya firmado, ¿no? Entonces, tenemos allí ese tipo de cheque nominativo. Luego vamos a ver el cruzado, que es como el nominativo,
está tachado a la orden de, está tachado al portador, y este cheque tiene dos rayas paralelas cruzadas aquí de manera transversal. Si se dan cuenta, aquí hay dos rayitas, ¿ya? Hacia un lado. Esa es la característica de este cheque. Y este cheque en su forma está trazado, esas rayitas, solo puede depositarse. Miren, este cheque solo puede depositarse en una cuenta corriente. No puede ser cobrado inmediatamente en la ventanilla. Tiene que ser depositado sí o sí en una cuenta corriente. ¿De acuerdo? No lo puede cobrar. Cuando lo cruza, está cruzado este cheque, no lo puede cobrar. Puede ser endosado a otro beneficiario que tenga cuenta corriente o a su vez quiera endosarlo. Tanto los cheques a la orden, los cheques al portador y los nominativos pueden ser cruzados. Es decir, que esos tipos de cheques pueden ser cruzados. No puede eliminarse la condición de cruzado. Vamos a decir que el beneficiario dice, no, ya no quiero que sea cruzado y le va a poner líquido corrector. Eso no puede hacer porque en el momento que enmienda el cheque, que ya está rayado aquí, ya no vale ese cheque para nada, ¿ok? Entonces no puede ser revertido esto de aquí de cheque nominativo, ¿de acuerdo? Ni tampoco cuando le rayo aquí a la orden para que sea a la orden, o al portador para que deje de ser al portador. Entonces, si yo tacho y quiero poner líquido corrector para que cambie la función del cheque, no puedo hacer eso, no vale ya. ¿Okay? Si yo le pongo el líquido corrector o le borro con pluma y lo daño, no puede ser. Eso no puede hacerse, ¿ya? Eso no se puede hacer. Ok, y tenemos el cheque certificado. El cheque certificado es el cuyo girado asegura el pago del importe al beneficiario consignado, la palabra certificado, en forma escrita por la entidad bancaria emisora del cheque, la fecha y firma de la persona autorizada del girado, liberando al girador de la responsabilidad del pago de ese cheque. Eso significa que en el mismo cheque va a encontrar una palabra que diga certificado, que ha sido emitido por el mismo banco, que le pone su sello con su numeración respectiva, donde ese cheque es certificado, es decir, el banco asegura que tiene fondos, el banco asegura que ese cheque puede irlo a cobrar en cualquier momento porque tiene dinero el girador o el dueño de la cuenta bancaria para que pueda pagar y responder su obligación cuando alguien vaya a cobrar ese cheque, ¿de acuerdo? Entonces está certificado, está garantizado que puede ir a cobrar con toda seguridad y no va a rebotar, es decir, no es que no tiene fondos, tiene los fondos, puede ir a cobrar, ¿ya? Entonces tenemos también el cheque de gerencia, que son las órdenes internas de caja u otros giros contra la propia institución, extendidos por el gerente o funcionario autorizado por servicios, compras y otros conceptos similares. Es decir, que tengan relación con el funcionamiento administrativo de la institución mismo. Este tipo de cheques no se utilizará para operaciones financieras propias de la entidad, sino solamente para pagos, ¿no? Lo emite el mismo banco, ¿ya? El mismo banco lo emite. Y los cheques de emergencia, este cheque, el girado o el banco, es girado, ¿verdad? El cheque es girado por el gerente o el funcionario autorizado por la entidad financiera girada a petición del cuentaviente, o sea, del dueño de la cuenta. Debe recurrir a la entidad financiera para que le gire un cheque por la cantidad que requiera. Esto debe de estar girado a nombre del beneficiario del solicitante. Es decir, es un cheque de un caso así aislado o de emergencia que solicita el cuentaviente al banco, ¿ok? Como una extensión de fondos en el caso de que no tenga, ¿ya? Como un préstamo. Ok, aquí tenemos también, chicos, dos enlaces para reforzar esta información y dos videos de YouTube para que ustedes puedan también reforzar los conocimientos con respecto a esto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer el día de hoy en las actividades? Van a relacionar los enunciados siguientes, es decir, aquí tienen números, estos conceptos y al lado están las definiciones. Ustedes van a considerar esto de aquí, los documentos negociables, el cheque, el librado y las características del cheque. Y ustedes van a identificar a cuál de ellos corresponde, ¿ok? Y van a colocar en este círculo pequeño el número del concepto que corresponde a la definición que tenemos a la derecha, ¿ok? Por decir, los cheques son pagaderos a la vista
Es decir, ¿a qué corresponde? Al concepto del cheque. ¿A qué corresponde aquí? Entonces voy a poner aquí el número. ¿Qué número voy a poner? El 2. Ya, voy a poner el número 2 aquí. ¿Por qué? Porque este es el concepto de el cheque, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo, chicos, de esto que tienen que hacer aquí. Por otro lado, ustedes van a elaborar un organizador gráfico de las personas que intervienen en el cheque. Recuerden que son 3: el girador, el girado y el beneficiario. Un cuadro sinóptico, una organización gráfica, un organizador gráfico. 3, van a dibujar un cheque en una hoja y van a señalar a las personas que intervienen en el mismo. O sea, un ejemplo como estos, así, ¿ok? Un ejemplo como estos de aquí, y ustedes van a señalar así como yo he hecho aquí, que tengo aquí con anaranjado café. Beneficiario es esta persona de aquí, el girado es esta persona de aquí, y el librador o el girador es esta persona de aquí que firma el cheque, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer en esta parte de aquí, en una hoja señalando el cheque, una imagen, ¿verdad? Del cheque, usted la puede dibujar si lo desea, y va a señalar a las personas que intervienen aquí en el cheque. Cuarto, van a llenar los siguientes datos en cheque. El cheque al portador con los siguientes datos. Recuerden que aquí tenemos el girado, tenemos aquí al ingeniero Carlos Ponce, la cantidad escrita en números, ¿verdad? Y el lugar y la fecha, que inclusive ya lo vimos en el primer cheque, ¿de acuerdo? Tenemos el nominativo con los siguientes datos y luego tenemos un ejemplo de cheque cruzado, ¿ok? Que ustedes van a tener que hacer considerando el contenido que hemos visto y los ejemplos, ¿ok? Aquí también hay ciertos ejemplos que ustedes se pueden guiar. Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a la clase del día de hoy de los cheques o de las actividades que ustedes deben de realizar? Chicos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud que tengan, por favor? No, profe. ¿Está claro? Seguro. Cualquier duda que tengan, chicos, pueden hacerlo. No se preocupen. ¿Ya? Ok. Bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, no hay inquietudes, pues chicos, yo les agradezco por estar en esta clase en la semana 17 de los documentos comerciales. En este caso hemos visto los cheques. Pues espero que tengan éxito en estas actividades y nos vemos en la siguiente clase. Dios mediante. Que el Señor me les bendiga y hasta luego.